Programa de análisis técnico sobre cuestiones de seguridad, hechos delictivos, operativa policial. La Recámara, H50 Digital Policial, con Pilar U. Ramos. Las cifras de la UNESCO desvelan que 1 de cada 3 estudiantes, el 32% de la población escolar, en todo el mundo fue víctima de acoso por parte de un compañero de escuela. El acoso escolar o bullying, una forma de violencia que es una realidad con la que desgraciadamente tienen que lidiar centros educativos y familias en la actualidad. Y es que las consecuencias pueden ser muy graves y en ocasiones pueden llevar a la víctima al suicidio. El bullying ahora no solo se queda en el aula. Con Internet y las herramientas digitales, el ciberbullying también hace su aparición y se ha convertido en un fenómeno cada vez más peligroso. Sergio Daniel Uamán, especialista en prevención del cibercrimen, máster en ciberdelincuencia por la Unidad Internacional de La Rioja, España, con más de 10 años de experiencia ligada a las ciencias de la seguridad, es el invitado que tenemos con nosotros aquí en la Recámara y nos viene desde Perú. Sergio Daniel, gracias por estar con nosotros en H50 Digital Policial, en esta sección que llamamos la Recámara, y hablarnos de un tema con tanta actualidad y más que actual, es un tema tan preocupante para muchas familias a nivel mundial. Hola Pilaru, para mí es un gusto poder compartir este espacio con ustedes y aprovechar también para mandarle un saludo a la comunidad del programa La Recámara, ¿no? Sergio Daniel, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la violencia escolar cibernética? Diría que básicamente son conductas, ¿no? O hecho antisocial que se presenta en el entorno estudiantil, ¿no? Es cierto que los libros y los especialistas hacen una distinción entre lo que se considera violencia como tal, de aquello que pasa a ser violencia y que cataloga con este anglicismo que se usa mucho, que es el bullying, ¿no? Acuérdate que bully viene de matón, ¿no? Personalmente no comparto mucho esta postura, pues yo creo que cualquier situación de violencia que se da en la escuela, entre pares, tiene que ser atendida con el mismo grado de diligencia. Ahora, dicho esto, explicar que la diferencia está en que, por ejemplo, en las situaciones de violencia escolar, ¿no? En cualquier situación de violencia escolar hay una intencionalidad. Esa intencionalidad es clara para dañar, ¿no? Y es un deseo consciente de herir o asustar, digamos, a un alumno, ¿no? Y ya cataloga como bullying o acoso cuando esa actividad es reiterada, no es persistente, ¿no? Y se acompaña de acciones como la persecución, por ejemplo, molestar, es muy común, las amenazas también son muy comunes, el asediar es muy común, el humillar, ¿no? Y bueno, yo creo que es básicamente esa búsqueda de contacto con otro estudiante sin que esté de su consentimiento, ya sea para agredirlo. Y por qué no decirlo, porque también es recurrente el tema de manifestar una postura de poder, ¿no? De hecho, en los casos de violencia escolar existe una desigualdad de poder entre agresor y víctima, eso es muy común, ¿no? Entonces, de esta forma, te diría que la violencia puede expresarse en lo físico, en lo psicológico y en lo sexual, ¿no? Pero creo que lo principal, desde una mirada jurídica, te diría que a niveles de consecuencia estaríamos hablando de una situación que altera el modus vivendi de la persona, de la víctima, ¿no? Hay que comprender que las acciones que hemos mencionado, como las de molestar, amenazar, humillar, cuando se soportan en herramientas digitales, como son la mensajería instantánea principalmente, salas de chat, o podría ser también las plataformas de comunicación social, las redes o el mismo correo electrónico. Cuando estas acciones se soportan en estas herramientas,
es que se configura la violencia escolar cibernética, ¿no? O también llamada ciberbullying, ¿no? O ciberacoso escolar, ¿no? Es parte de una gran gama de riesgos, te diría, y amenazas que trae consigo el Internet, ¿no? Y además creo yo que tiene niveles de severidad y de lesividad, ¿no? ¿A qué nos referimos con niveles de severidad y lesividad en los hechos de violencia escolar? Severidad te diría que tiene que ver más con una serie de factores que se dan alrededor de un caso, ¿no? Tanto por parte del agresor, incluso para la víctima, mientras que lo lesivo sí te diría que lleva más a un ámbito punitivo, desde lo legal, te diría que tiene que ver más con el castigo, ¿no? Aunque si bien los estamentos internacionales resguardan mucho el interés superior del menor, porque consideran esto más como una infracción a la ley, yo personalmente te diría que pues no deja de ser un hecho delictivo, un crimen, ¿no? Y es delincuencia al fin y al cabo, ¿no? Entonces, tú mencionaste a la apertura de la entrevista, comentaste sobre cifras que llevan incluso a situaciones graves como el suicidio, la autolesión de los propios chicos, ¿no? Hay estudios que determinan que esto último se asocia mucho a los casos de violencia escolar severa, ¿no? Y en esta lógica sí diría que lo tecnológico suele agravarlo, porque el uso y difusión de información lesiva o difamatoria, por ejemplo en las redes sociales, ya linda con lo injurioso y lleva al agresor a un escenario de delito de odio también. Entonces, por eso es válido, creo, tocar este tema, ¿no? Y además que la violencia cibernética es mucho más lesiva que la física porque puede acompañar las 24 horas del día, ¿no? En la utilización de pantallas, básicamente, ¿no? Y las consecuencias pueden ser y normalmente son permanentes. Entonces, para algunos estudios, cuando se diagnostica la violencia y su nivel de severidad, por ejemplo, acá recuerdo un estudio acá en Perú de la Universidad de San Marcos donde comentaban que para reconocer primero un hecho de bullying, le decimos, hay como que tres elementos. Básicamente uno tiene que ver con los apodos, que es algo muy recurrente, muy común en las aulas. Pero también habría que hacer esa diferenciación de cuando ese apodo de repente es una comparación con algún personaje determinado y otro cuando esa comparación pasa a ser un insulto. Entonces por eso te digo que hasta en ese nivel fuese simple, hay toda una cuestión que se debe de trabajar, ¿no? Otro elemento es el tema, por ejemplo, de los golpes, que también es frecuente, y el otro es el acoso como tal, ¿no? Lo que te decía, cuando es una reiteración, una persistencia. Entonces, si tú tenías por lo menos dos de estas tres cosas que te comento, ya estabas frente a una situación de bullying. Ya a eso le sumaban algunas cuestiones con respecto al hecho de darle niveles, ¿no? Si es un bullying leve, si es un bullying medio, si es un bullying severo o una forma de violencia severa. Y hablaban de cosas muy elementales como la que estamos comentando, que es la utilización justamente de tecnología para insultar. Hablaban de el tema de la discriminación, por ejemplo. Hablaban sobre la obligación a la víctima de hacer cosas que no quiere. Los escupitajos también son muy comunes, ¿no? Otra condición también que se da mucho es justamente el despojo de sus pertenencias, por ejemplo, y tal vez algo que también es recurrente es que a veces se pone mucho en tela de juicio la sexualidad del adolescente, ¿no? O sea, te digo esto yo desde una mirada más criminológica que psicológica. Lógicamente desde la psicología hay todo también un ámbito de explicación, ¿no? Pero te diría que en esencia de estas últimas seis cosas que te he comentado, si tuvieses hecho por lo menos cinco, estás frente a una situación de bullying severo, ¿no? Entonces, hay que mencionar también que, por ejemplo, el alumno que es portador de algún defecto físico también siempre se cuenta más expuesto a la violencia escolar severa, ¿no? Tú recordarás allá en España el caso de Joaquín Severio, que fue el caso que un poco empezó a hacer que girara la política contra el bullying o la violencia escolar en España. Es un caso muy mediático del año 2004.
Pero también cuando hablemos de discriminación, te podría decir lo que ha pasado hace no mucho con las gemelas de Salem en Barcelona también, ¿no? Fue un caso también donde hay hipótesis que hablan de que ha habido efectivamente violencia escolar y acoso, ¿no? Acá en el Perú también el año pasado tuvimos varias situaciones que se hicieron muy mediáticas, por ejemplo, casos en colegios, sobre todo, acá hay como siempre una distinción entre el colegio público y el colegio privado, pero en los colegios privados se dieron casos, por ejemplo, un jovencito, un niño de 10 años bueno, consecuencia de los golpes, sufrió hemorragia interna, por ejemplo, ¿no? En el interior del país también se dio un caso en donde algunos menores habían asfixiado, ¿me entiendes?, a uno de sus compañeros y donde había habido incluso complicidad y presencia de otros alumnos, ¿no? Pero el caso creo que también que ya hizo que también las alarmas se volvieran a encender alrededor del tema de la violencia escolar fue el caso de una menor que cayó de un quinto piso en un centro educativo, ¿no? Donde sí, digamos, había evidencia de móvil, de hechos en grupos de WhatsApp que tenían los compañeros de esta menor. Entonces, está claro que es cierto, los hechos empiezan un poco a develar cuál es el nivel de situacional de la violencia escolar, ¿no? En diferentes países, ¿no? ¿De qué manera o cómo se ejecuta esta forma de violencia escolar cibernética o ciberbullying? Bueno, una forma podría ser, por ejemplo, cuando publicas una imagen que compromete datos sensibles, información que puede avergonzar a la víctima, ¿no? O, o darlo a conocer de repente a su entorno amical o el entorno más cercano, ¿no? También es recurrente cuando se dejan comentarios ofensivos, por ejemplo, en algún foro, o cuando se participa de un chat y se suplanta la identidad de la víctima también, ¿no? Algo que también es muy común es la usurpación de la clave del correo electrónico, lógicamente con la intención de que la víctima no vuelva a acceder a su cuenta, ¿no? Se puede practicar, por ejemplo, la exclusión, se da mucho, a propósito de lo que te comentaba, es que cuando se crea algún grupo de WhatsApp, que puede estar dirigido, por decirte, a los más populares de la clase y se agrega a la víctima, pero luego las desvinculan, ¿no? O provocan a la víctima a través de chats también, o los juegos online también se puede dar, o en comunidades, para conseguir siempre una reacción violenta, ¿no? De esta, siempre con ese ámbito de exclusión. Eh, por ejemplo, algo que sí me parece que es bastante grave también es cuando el bullying que se está sufriendo o que sufre la víctima se publicita, porque eso también se ve mucho, o sea, cuando se graba la escena de agresión, sea física, psicológica, a esto le llaman, nuevamente te digo, en el inglés le dicen happy slapping, ¿no? O paliza feliz, ¿no? Y ojo con esto, porque de último te diría que razonablemente involucraría al que graba también en un delito de violación a la intimidad, ¿no? Y eventualmente puede llevar a una sanción desde el ámbito de responsabilidad penal de un adolescente, a una amonestación, por ejemplo, ¿no? Así que creo que hay varias maneras, pero en esencia estas son algunas, ¿no? Solo algunas. Y en estos casos, Sergio Daniel, ¿qué es lo que la justicia protege cuando tenemos una víctima de violencia cibernética en la escuela? No existe ciertamente una traducción específica de lo jurídico, de lo penal, ¿no? En lo que es el comportamiento del acoso escolar. Pero lo que sí te diría que de repente se acerca más y desvalora más un hecho de violencia escolar es aquello que está o que linda con el tema de la integridad moral, ¿no? De hecho, allá en España ustedes tienen el artículo 173 que, que está tipificado ahí los delitos contra la integridad moral, ¿no?
Acá en Perú, en el contexto, digamos, o sea, visto de un ámbito constitucional, en lo que es los derechos de la persona, tienes el tema de la libertad y tienes el tema de la seguridad personal, pero sí hay un inciso que habla acerca de que nadie debe ser víctima de violencia moral, ni tampoco psíquica, ¿no? Ni física, que nadie debe ser sometido a un trato inhumano o humillante, ¿no? Entonces, digamos que esas son algunas de las salidas, pero está claro que es un tema un poco complejo porque entenderás de que depende mucho de la situación, ¿no? De hecho, es bastante frecuente que se tenga presencia en un caso de concurso real de delitos, ¿no? Por ejemplo, o sea, tú en un caso de violencia escolar puedes tener, si ha tenido, por ejemplo, una situación de ciberbullying o si ha habido acoso a través de internet, puedes tener amenazas y posteriormente si eso baja al plano físico puedes tener lesiones, ¿no? O sea, tienes delito de amenazas, tienes delito de lesiones. O también en el caso que te comenté del happy slapping podría ser pues violación de la intimidad y por qué no decirlo, de repente esa agresión culmina pues en un homicidio, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces hay como que diferentes escenarios que te pueden, digamos, que podrían catalogar en un caso de violencia escolar, ¿no? Acá, por ejemplo, en Perú, la Comisión de Protección al Consumidor, o sea, en el ámbito de responsabilidad civil, sí ha tenido también, perdón, en el tema básicamente de las infracciones o multas, a centros educativos se ha dado bastante por el incumplimiento a una ley que tenemos acá, que es la 29719, que promueve la convivencia, ¿no? Entonces sí ha habido sanciones a algunos colegios por no adoptar acciones frente al acoso escolar entre estudiantes y en otros casos por no cumplir con los protocolos previstos, ¿no? Para estos casos, ¿no? Y bueno, eso como te digo es parte de esa política de lucha contra la violencia aquí, al menos en el Perú, ¿no? Una de las preguntas que tantas familias harán es cómo pueden detectar, cómo puedo detectar, cómo puedo saber si mi hijo está siendo víctima. Bueno, indicadores de lo victimológico básicamente es el cambio del comportamiento, ¿no? Que ya no quiera ir al colegio, o sensación de tristeza, que por otro lado no quiera comer, por ejemplo, ¿no? En lo tecnológico te diría que pues que esté siempre pendiente del celular puede ser una condición, ¿no? O que esté pendiente de que no le cojan el celular, ¿no? Y por eso es muy importante que ese proceso de planificación de antes de otorgarle el uso de pantallas quede claro de que en qué situaciones el padre va a hacer uso de su autoridad para poder verificar efectivamente qué está pasando, ¿no? Y pueda acceder al teléfono. Entonces, por eso es importante el antes. Y hay todo un proceso de planificación que debe siempre tomar en cuenta un padre, el papá o la mamá, ¿no? ¿Cómo pueden mejorar los centros educativos y los padres qué deben tomar en cuenta frente a la violencia escolar? Yo creo que por más que sea complejo para el docente, es necesario que ellos tengan la capacidad de identificar casos, porque ellos son, digamos, esa línea inmediata, ¿no? En lo que es la identificación. Y creo que eso no se trabaja, ¿no? A veces los maestros no son ajenos a la inacción, por cierto, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me parece muy preocupante es que no se entienda las cuestiones que están alrededor del anonimato, por ejemplo, que es algo común en el Internet, ¿no? Y esa pregunta te la puedo hacer a ti y tú se la puedes hacer a gente cercana a ti o gente que trabaja contigo con respecto a si han tenido, tienen o han pensado tener una cuenta anónima. Casi con seguridad digo que la respuesta es afirmativa, ¿no? Ahora, para que tú quisieras una cuenta anónima, pues eso es el fomento del fijoneo para chismear, o porque quieres hacer seguimiento de algo, y no siempre es porque un argumento puede ser, bueno, por temas de seguridad, pero bueno, recuerda que nosotros no somos detectives privados, ciertamente, ¿no? Entonces es importante que a los chicos se les enseñe qué cosas están en el ámbito de lo público, qué cosas están en el ámbito de lo privado, ¿no?
porque al fin y al cabo, cuando tú haces esas preguntas con respecto al anonimato en un salón de clases, eso debería ser materia de preocupación, ¿no? Porque es así como se gesta, de alguna manera, digamos, las situaciones de acoso en el Internet, ¿no? Otra cosa es el tema de la viralización también, ¿no? Está sujeto a una cuestión que uno lo ve desde el punto de vista marketero y comercial, y que de repente se filtra el meme y que lo comparto con 50.000 personas, pero tú no sabes muchas veces si esa imagen está vulnerando de repente valga redundancia, la imagen de otra persona, ¿no? No sabes si esa foto está de repente afectando el derecho de alguna otra persona, ¿no? O incluso la reputación de lo que podría ser una industria o un negocio, ¿no? Entonces hay mucho por hacer ahí, me parece, y creo que eso no se trabaja ahí a nivel de los colegios. En caso de los padres, yo te diría que los comportamientos, digamos, en cómo reaccionen al conocer un hecho, si es que se lo transmite el menor, también es fundamental, ¿no? Porque eso va a ser un determinante. O sea, por ejemplo, si el menor lo comenta, pero el padre no es diligente a la hora de actuar, posiblemente el menor caiga en un escenario de reiteración del acoso, y pues ya se siente en un ámbito de desprotección porque el padre pues no actuó correctamente, ¿no? Entonces es bueno que los centros impulsados por los padres tengan esa capacidad para detectar también los casos, ¿no? Y otro, bueno, que también me parece importante como tip, es que ellos pueden, de alguna manera, que se realicen siempre periódicamente inspecciones, ¿no? O sea, pueden coordinar con sus autoridades para que se verifique. Tú sabes que el tema del bullying severo se acrecenta, por ejemplo, cuando hay una cuestión de presencia de chicos que están involucrados en pandillajes o en grupos, digamos, violentos, ¿no? Hay muchas características de eso, pero se da bastante, ¿no? Si una chica o un chico está o tiene una amistad que esté involucrada o involucrado en un grupo de pandillaje, ¿no? O un grupo violento, pueden ser jovencitas también, ¿no? En esos casos hay más posibilidad también de que exista bullying severo, ¿no? Entonces, bueno, es importante que se afiance el tema de los climas de confianza, ¿no? Dicen que algo no supera el diálogo. Yo personalmente no creo que siempre el diálogo va a ser ese camino, porque cuando los chicos son adolescentes, normalmente no quieren hablar con los padres, ¿no? Y posiblemente no comenten. Así que quizás a través de una amistad o del acceso al móvil uno pueda obtener indicios, ¿no? Y siempre es muy importante cautelar esa información. Si es que es un escenario en lo digital, cautelar siempre esa información, porque esa información es evidencia, ¿no? Nunca tomar la justicia por propia mano, ¿no? Porque eso podría agravar la situación. Pero en líneas generales siempre hay que entender que si denunciamos puede ser doblemente complejo, porque puede haber una revictimización, ¿no? Siempre verlo como el último ratio, y siempre tratar de que se resuelva en el escenario, creo, de lo que es las familias que están comprometidas y el propio colegio, ¿no? En tanto no hay un ámbito de gravedad que lleve a que eso tenga otro tipo de gestión, ¿no? Sergio Daniel, gracias por haber estado con nosotros aquí en H50, en la recámara, a hablarnos de un tema de tanta actualidad y, sobre todo, como decíamos al principio, ¿no?, tan preocupante para tantas familias. Esperamos poder contar con tu colaboración en próximas entrevistas sobre este y otros temas tan importantes a tratar, y ha sido todo un placer que puedas estar con nosotros. Gracias, Sergio. Bueno, yo les agradezco la invitación una vez más, y felicitar también a H50 por la labor que están haciendo, y que sigan trabajando en pro de la justicia y el bienestar y la seguridad de las personas, ¿no? Un saludo. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube H50 Digital Policial, o en las redes sociales de Pilar Ramos como Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.